Hola, hola, mi gente linda, ¿cómo están? Espero que estén de maravilla. Yo soy tu nombre y les doy la más cordial bienvenida a este su espacio, a nuestro canal donde desmenuzamos las noticias del mundo del espectáculo, las novelas turcas y por supuesto, todo lo que rodea a nuestras queridas celebridades. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les ha estado rondando la cabeza, un tema que ha generado un montón de conversación y que nos tiene a todos con la intriga al máximo. La posible vuelta de Can Yaman a Turquía. Pero ojo, no es solo un regreso cualquiera, es un regreso que para muchos está cargado de significado, un regreso que podría interpretarse de dos maneras muy distintas, justicia para Demet o quizás una huida de las injusticias. Vaya dilema, ¿verdad? Así que pónganse cómodos, prepárense su bebida favorita, porque hoy vamos a desentrañar todos los detalles de esta situación. Vamos a analizar las pistas, las declaraciones, los rumores y, por supuesto, las especulaciones. Vamos a intentar entender qué está pasando realmente y qué podríamos esperar en el futuro. No olviden que este es su canal, un espacio donde la opinión de todos es válida y muy valorada. Así que no duden en dejar sus comentarios, sus teorías y sus impresiones en la caja de comentarios. Y por supuesto, si son nuevos por aquí, no olviden darle al botón de suscribirse, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y unirse a esta gran familia que cada día crece más. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a darle con todo a este tema que nos tiene a todos con la curiosidad al máximo. Bueno, comencemos por lo más básico. Can Yaman, un nombre que resuena con fuerza en el mundo de las novelas turcas, un actor que ha conquistado corazones en cada rincón del planeta. Su talento, su carisma y su innegable atractivo lo han convertido en un ícono, en un referente para muchos. Pero como todos sabemos, su carrera no ha estado exenta de altibajos, de polémicas y de momentos de gran controversia. Y en medio de todo este torbellino, nos encontramos con Demet Özdemir, una actriz igualmente talentosa, una figura que ha brillado con luz propia y que, junto a Can, ha protagonizado una de las historias de amor más queridas por el público, Erkenci o Pájaro Soñador. Su química en pantalla fue innegable, su conexión trascendió la ficción y muchos, muchísimos, creyeron en un romance de la vida real. Sin embargo, la realidad, como suele suceder, fue más compleja. Los rumores de un distanciamiento, las indirectas en redes sociales y los comentarios de algunos medios sembraron la duda en el corazón de los fanáticos. Y aquí es donde empieza el meollo del asunto. Porque mientras Can Yaman se embarcaba en nuevos proyectos en Europa, Demet se quedaba en Turquía, enfocada en su trabajo y en su vida personal. Y de repente surge la noticia de que Can podría estar considerando regresar a su tierra natal. Pero, ¿por qué este regreso genera tanta incertidumbre? ¿Por qué no es un simple retorno a casa? La respuesta, creo yo, reside en todo el contexto que hemos estado analizando. Porque no es un secreto para nadie que en los últimos años ha habido una especie de guerra fría entre algunos sectores de la industria televisiva turca y Can Yaman. Algunos lo han criticado por su estilo, por su forma de ser, por sus declaraciones e incluso por su supuesta falta de profesionalismo. Se han creado bandos, se han encendido debates y se ha generado una atmósfera de tensión que ha llegado a afectar la imagen pública del actor. Y por otro lado, tenemos a Demet, quien, al parecer, se ha mantenido al margen de estas polémicas, construyendo una carrera sólida y respetada en su país. Entonces, si Can regresa a Turquía, ¿qué implicaciones podría tener esto? La primera lectura y la más esperanzadora para muchos fanáticos, es que este regreso podría significar una oportunidad para que se haga justicia. Muchos creen que Can ha sido injustamente tratado, que ha sido víctima de ataques y de campañas de desprestigio, y que su vuelta a casa podría ser una forma de limpiar su nombre y de reivindicar su trayectoria. En este escenario, el regreso de Can sería un acto de valentía, un desafío a aquellos que lo han criticado y una muestra de que no está dispuesto a dejarse vencer por las adversidades. Pero por supuesto, también existe la otra cara de la moneda. Algunos interpretan este posible regreso como una huida, como una forma de escapar de las presiones y de las dificultades que ha enfrentado en el extranjero. Se especula con que su experiencia en Europa no ha sido tan exitosa como se esperaba y que regresar a Turquía podría ser su tabla de salvación. En esta lectura, el regreso de Can sería una muestra de debilidad, una admisión de que no ha logrado triunfar en otros mercados y que necesita volver a su zona de confort. Y en medio de estas dos perspectivas tan opuestas, nos encontramos nosotros, los espectadores, intentando descifrar la verdad.
Porque, seamos honestos, es muy difícil saber cuáles son las verdaderas motivaciones de Khan. Al final del día, él es un ser humano como nosotros, con sus propias inquietudes, sus propias ambiciones y sus propios miedos. Y como tal, tiene derecho a tomar las decisiones que considere mejor para su vida y para su carrera. Lo que sí podemos hacer es analizar los hechos, las declaraciones y las pistas que nos ha dado el propio Khan y su entorno. Y en este sentido, hay varios elementos que nos podrían ayudar a entender mejor la situación. Por un lado, hemos visto que Khan ha mantenido un perfil relativamente bajo en los últimos meses, evitando las polémicas y centrándose en su trabajo. Esto podría indicar que está buscando un cambio en su imagen pública, que quiere dejar atrás los conflictos y empezar de nuevo. Por otro lado, también hemos visto que ha expresado públicamente su amor por Turquía, su deseo de volver a su país y de reconectar con sus raíces. Esto podría ser una señal de que su regreso no es solo una estrategia profesional, sino también una necesidad personal. Además, es importante recordar que Khan no es ajeno a las críticas y a las controversias. A lo largo de su carrera ha demostrado tener una personalidad fuerte y decidida, una capacidad de resiliencia que le ha permitido superar los obstáculos y seguir adelante. No creo que sea un hombre que se deje intimidar fácilmente, ni que huya de los desafíos. Más bien, de que es un hombre que está dispuesto a luchar por lo que cree y que no se dejará vencer por las injusticias. Y aquí es donde volvemos a la figura de Demet. Porque aunque no sea el centro de esta discusión, su papel en toda esta historia es innegable. La relación entre Khan y Demet siempre ha sido objeto de especulación, de rumores y de teorías de todo tipo. Algunos creen que hubo un romance real entre ellos, otros creen que fue solo una estrategia de marketing, y otros creen que simplemente fueron grandes compañeros de trabajo. Pero independientemente de lo que haya sucedido entre ellos, es evidente que la conexión que tuvieron en pantalla fue algo especial, algo que dejó una marca profunda en el corazón de los fanáticos. Entonces, si Khan regresa a Turquía, ¿podría haber una reconciliación con Demet? ¿Podrían volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto? ¿O seguirán caminos separados? Estas son preguntas que nos hacemos todos y que por ahora no tienen una respuesta clara. Pero lo que sí podemos decir es que el reencuentro entre Khan y Demet, ya sea en el ámbito personal o profesional, generaría un gran revuelo en la industria del entretenimiento turco y en el mundo de las telenovelas. Ahora bien, más allá de las especulaciones y de los rumores, es importante recordar que todos estos acontecimientos tienen un trasfondo humano. Detrás de cada figura pública, hay una persona con sus propios sentimientos, sus propias experiencias y sus propios desafíos. Y es por eso que debemos ser cuidadosos al juzgar, al criticar y al emitir juicios. No sabemos lo que está pasando realmente en la vida de Khan, no sabemos cuáles son sus verdaderas intenciones y no sabemos cuáles son los desafíos que está enfrentando. Por eso lo que propongo es que nos mantengamos informados, que analicemos los hechos con objetividad y que, sobre todo, mantengamos una actitud respetuosa hacia todos los involucrados en esta situación. Recordemos que todos somos seres humanos y que todos merecemos ser tratados con dignidad y con empatía. Dejemos de lado las teorías conspirativas, dejemos de lado los prejuicios y enfoquémonos en entender la realidad desde una perspectiva más humana y más compasiva. Y hablando de empatía, también es importante reconocer que el mundo de las telenovelas, como cualquier otro ámbito, no está exento de conflictos, de rivalidades y de injusticias. Hay actores que son sobrevalorados, hay actrices que son injustamente tratadas, hay proyectos que son cancelados sin razón aparente y hay decisiones que generan polémica y controversia. Y en medio de todo este torbellino, los actores tienen que lidiar con la presión de la fama, con las críticas de los medios y con las expectativas del público. Por eso, debemos ser conscientes de que el mundo del espectáculo no es un cuento de hadas, que detrás de las luces y el glamour también hay sufrimiento y dolor. Y por eso debemos ser más comprensivos, más tolerantes y más respetuosos con todos aquellos que se dedican a este oficio, ya sean actores, directores, productores o cualquier otro miembro del equipo. Y volviendo al tema de Khan, creo que su posible regreso a Turquía es una oportunidad para que todos reflexionemos sobre la forma en que juzgamos a los demás, sobre la forma en que consumimos la información y sobre la forma en que interactuamos en las redes sociales. En muchas ocasiones, nos dejamos llevar por los rumores, por las especulaciones y por los prejuicios, y nos olvidamos de que detrás de cada personaje público hay una persona con sus propias luchas y con sus propias vulnerabilidades. Así que antes de emitir un juicio, antes de criticar o de difamar,
debemos tomarnos un momento para reflexionar, para analizar la situación desde una perspectiva más objetiva y más empática. Y sobre todo debemos recordar que todos somos humanos y que todos merecemos ser tratados con respeto y con dignidad. En resumen, el posible regreso de Can Yaman a Turquía es un tema complejo, un tema que genera muchas dudas y muchas interrogantes. Algunos lo ven como un acto de justicia, una oportunidad para reivindicar su imagen y para demostrar su talento. Otros lo ven como una huida, una muestra de debilidad y una admisión de fracaso. Y en medio de estas dos perspectivas tan opuestas, nos encontramos nosotros, los espectadores, intentando descifrar la verdad. Pero más allá de las especulaciones y de los rumores, lo que realmente importa es que Can tome la decisión que considere mejor para su vida y para su carrera. Y como espectadores debemos apoyar su decisión, debemos respetar su trayectoria y debemos ser comprensivos con sus desafíos y sus dificultades. Y por supuesto debemos ser respetuosos con todos los involucrados en esta situación, incluyendo a Demet, quien también tiene su propio camino y sus propios sueños. Y para finalizar, quiero recordarles que este es su canal, un espacio donde la opinión de todos es valorada y respetada. Así que no duden en dejar sus comentarios, sus teorías y sus impresiones en la caja de comentarios. Estaré encantado de leerlos y de compartir sus puntos de vista. Y ahora sí, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a entender mejor esta situación. Como siempre, quiero agradecerles de corazón por su apoyo, por su cariño y por su compañía. Gracias por ser parte de esta gran comunidad y por hacer posible que este canal siga creciendo día tras día. Hemos explorado la intrincada situación de la posible vuelta de Can Yaman a Turquía, hemos desglosado las diferentes interpretaciones, desde un acto de justicia hasta una posible huida de injusticias. Hemos visto cómo su regreso podría afectar su imagen, su carrera y su relación con otros actores, especialmente con Demet Özdemir. Hemos recalcado la importancia del respeto, la empatía y el análisis objetivo al abordar este tipo de temas y hemos resaltado la necesidad de ser conscientes de que las figuras públicas son personas con sentimientos y luchas propias. Y por supuesto hemos dejado la puerta abierta al debate, a la reflexión y a la opinión de cada uno de ustedes, mis queridos espectadores. Así que les invito a que sigan compartiendo sus ideas, sus comentarios y sus puntos de vista en la caja de comentarios. Y por supuesto, les animo a que me dejen saber qué otros temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. Su opinión es muy valiosa para mí y me ayuda a crear contenido que sea relevante, interesante y entretenido para todos. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Al hacer esto me ayudan a seguir creciendo, a llegar a más personas y a seguir compartiendo mi pasión por el mundo de las novelas turcas y el espectáculo. No olviden que este es su espacio, su canal y que sin su apoyo, nada de esto sería posible. Así que con eso dicho me despido de ustedes con un fuerte abrazo y con la promesa de vernos en el próximo vídeo. Cuídense mucho, manténganse positivos y no dejen de soñar. Hasta la próxima, mi gente linda. Chao, chao.